Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar y vamos a bendecir el nombre del Señor. Vamos a venir a la palabra. Estamos hablando acerca del tabernáculo, ¿verdad? Yo, si se acuerdan que les dije al inicio, hermano, de esta serie de que hemos venido hablando, que el Señor puso en mi corazón que viéramos cada sombra, cada figura, hermano, porque eso nos ayuda. La verdad que eso es de una ayuda para nosotros. Yo les decía, a veces leemos estos pasajes, pero nosotros, hermano, como que no los comprendemos o no los tomamos a cabalidad. Hay cosas que yo sé que no las vamos a comprender en este momento, pero cuando el Señor nos la revele, hermano, nosotros lo vamos a comprender mejor, ¿verdad? Entonces este es un tema muy bonito. Esos son, hermanos, unos pasajes muy hermosos que cuando sacamos la figura de nuestro Señor Jesucristo, vemos que todo es de Él y para Él, y se trata de Él, hermano. En realidad toda la Biblia se trata de Él. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar y que el Señor bendiga y que nos ayude su glorioso Espíritu Santo a comprender su palabra. Vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias a ti, mi Señor. Venimos delante de ti, Señor, en este momento, Padre, a poner en tus manos, oh Dios, esta palabra que tú has traído para nosotros. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes a comprenderla, Padre, que tomes nuestra mente, glorioso Espíritu Santo, y que tú nos enseñes y que todos podamos aprender, Padre, en esta preciosa noche. Te damos gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te damos honra y gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Algo pasó. Ya. Aleluya. Aleluya. Mira, hermano, que hemos estado hablando el viernes pasado. Hablamos, hermanos, acerca de los atrios. Hermano, qué lindos son los atrios. Qué lindo es cuando nosotros sabemos que allí en los atrios había un lugar en el cual nosotros podíamos venir y depositar nuestro pecado y allí había perdón. Luego, hermanos, mire que el Señor me ha inquietado y vamos a hablar un día de esto. Fíjese que ese carnero, ese cordero que ahí se quemaba, hermano, era consumido completamente y lo único que quedaba era ceniza. Entonces, hermano, créame que de su pecado lo único que queda es ceniza. Y la ceniza o se la lleva el viento, o si no la reunía, el sacerdote venía y la reunía, hermanos, y venía y la sacaba y la llevaba al torrente de Cedrón, la llevaba a un lugar en el tiempo, hermano, del tabernáculo. Todavía no estaban cerca de Jerusalén. La llevaban y la sacaban afuera del tabernáculo, la llevaban a un lugar, hermano, en el cual nadie más la veía. Entonces esto es lo que hace Dios con nuestro pecado. Cuando nosotros traemos y ponemos nuestro pecado en el altar, Él lo quema de tal forma que nadie nos va a volver a ver. Y a veces nosotros todavía lo estamos recordando. Ese es el problema ya de nosotros, porque de Dios no. A veces nosotros nos quedamos recordando lo que hice. Entonces le damos el motivo al diablo para decir lo que hiciste. Al acusador para empezar a acusar, hermano. Entonces, un día el Señor me va inquietando en eso de aprender a perdonarnos a nosotros mismos, porque hemos hablado tanto de perdonar a otro, pero no nos podemos perdonar a nosotros mismos, imposible. Entonces, gloria a Dios, pero eso va a ser otro día. El Señor solo puso en mí esta pequeña reflexión, gloria a Dios. Entonces, vamos a seguir, ¿verdad? Vemos los atrios. Hermanos, qué lindo lo que había en los atrios. Había alabanza, había lavatorio, había sacrificio, había muchas cosas en los atrios, las puertas por las que se entraba, hermano. Pero fíjense que muchos cristianos o muchas veces predicadores, hermano, a veces nosotros decimos, es que está en su primer amor, ¿verdad? Decimos ya, y yo he visto personas que recién aceptan al Señor, y aún aquellas personas que se creen que ya por el tiempo son más maduros, dicen, ya se le va a pasar la emoción. Gloria a Dios. Hermano, esa emoción de los atrios que nunca se nos pase, porque si nosotros perdimos, hermano, la emoción y perdimos, así como David decía que mi corazón ardía en tus atrios, ahí es cuando empezamos a morir.
Entonces, mejor avivemos el altar, que ese fuego en el cual, hermanos, estaba encendido en ese altar, que no se apague. Acuérdense, el Señor lo encendió, pero el que estaba encargado, hermano, de avivarlo, de mantener ese fuego, eran los sacerdotes, y usted es un sacerdote. Pablo le decía a su discípulo amado: enciende el fuego que hay en ti. Entonces, hermanos, sigamos encendiendo, que no se apague. Gloria a Dios. Pero también, hermanos, tenemos que avanzar en el Señor, ¿verdad? Tenemos que ver de que los atrios es muy bonito, pero es bonito avanzar. El Señor no quiere que nos quedemos estancados en un solo puesto. Mire, hermano, el Señor anhela que todos lleguemos a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. No quiero decir de que aquellos que están en los atrios, hermanos, no van a llegar a ese lugar, pero también tenemos que pasar, porque el lugar santo, en los atrios, era un lugar de paso. Era el que nos daba acceso a seguir más adelante, y por eso ahora vamos a ver la siguiente etapa del cristiano, o la siguiente, hermanos, inmobiliario, lo que miramos aquí. Gracias, hermana. Tenemos que seguir adelante. Hay más cosas, hay cosas nuevas, hay cosas en el Señor, nunca dejamos de aprender. En el Señor siempre avanzamos, gloria a Dios, y por eso vamos a estar hablando este día de el lugar santo. Yo creo que ya lo vieron, ahí está. El lugar santo, ya lo vieron en Facebook, ¿verdad? ¿Lo vieron en el anuncio o en el chat? ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos sabían lo que ya íbamos a hablar? Aleluya. Entonces, vamos a estar hablando, hermanos, de este lugar. Este lugar es precioso, gloria a Dios. Entonces, dejamos los atrios, y sabemos, los atrios estaba compuesto por la puerta. Estaba compuesto, hermano, después de la puerta, y vimos las cosas que había. Pero aquí había otra, no puerta, sino una cortina, ¿verdad? Sabemos nosotros al principio, yo le dije que estos, permítame un momentito, hermano. Gloria a Dios. Entonces, mire, el lugar santo estaba compuesto, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, que eran también una tienda. Solo que aquella tienda de los atrios, hermano, estaba compuesto de cortinas, pero también está compuesto de cortinas, pero ya aquí llevaban otros elementos que ahorita los vamos a ver. Hermanos, porque era un lugar movible, esto no era algo estable, esto siempre, hermano, cuando la nube se movía, cuando la gloria de Dios se levantaba, hermanos, todos tenían que poner, ya sabían sus puestos, y empezar a levantar. Entonces, hermano, este lugar santo era un lugar preparado en el cual el Señor tenía a sus sacerdotes. Y mire, solo los sacerdotes en los atrios podían entrar, no solo los sacerdotes, sino que llegaban aquellas personas que iban a ofrendar, ¿verdad? Llegaba el pueblo y también se podía acercar. Pero ya a este lugar, hermano, ya en el lugar santo, solo sacerdotes. Allí no podía entrar, hermanos, nadie más. Entraba un extraño y moría en ese momento. Entraba alguien, hermanos, en ese momento y tenía que morir. Y para entrar los sacerdotes también tenían que pasar el ritual del sacrificio, el ritual, hermano, de lavarse las manos, de lavarse los pies, de mirarse y no tener ninguna impureza. Y después de eso, hermanos, entrar. Y si había algo extraño, también moría. Entonces, esto es un lugar en el cual nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, es muy bonito, los atrios son bonitos, pero tenemos que avanzar. Pero cuando avancemos, también tenemos que tener el cuidado para mantenernos ahí y no poder morir. Gloria a Dios. Entonces, quiero que veamos aquí en el libro de los Éxodos. Aleluya. El libro de Éxodo. En el Éxodo capítulo 26, del 1 al 37. Eso es todo el capítulo, hermanos. Del 1 al 37 son todos los capítulos. Es todo el capítulo. Creo que, no sé si lo leemos así rápidamente. Lo vamos a leer rápidamente porque
Éxodo 26, gloria a Dios. 4, 25 y 26. Dice aquí: y harás al tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido y de tela azul, púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de artífice. La longitud de cada cortina será de 28 codos y la anchura de cada cortina 4 codos, y todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas con la otra, también las otras 5 cortinas estarán unidas con la otra, y harás lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace, y de la misma manera lo harás con el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Y harás 50 lazos en las primeras cortinas y harás 50 lazos en el borde de las cortinas que están en el segundo enlace. Los lazos se corresponderán unos a otros. Verso 6. Y harás además 50 brochetes de oro, con los broches unirás y la cortina una a otra, de manera de que el tabernáculo sea una unidad. Harás también la cortina de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. En total harás 11 cortinas. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos, y las 11 cortinas tendrán una misma medida. Unirás 5 cortinas entre sí, las otras 6 cortinas también entre sí. Doblarás la sexta cortina en el frente de la tienda, y harás 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás además 50 broches de bronce, y pondrás los broches en los lazos y las unirás a la tienda para que sea un todo. Y el exceso que sobra de la cortina de la tienda y la medida de la cortina caerá sobre la parte posterior del tabernáculo, y un codo de un lado y un codo del otro lado. De la sombra de la longitud de las cortinas de la tienda caerán en los costados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlo. Harás también para la tienda de una cubierta de pieles de carnero teñida de rojo, y otra cubierta de pieles de marsopa por encima. Harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de cada codo media anchura de cada tabla. Cada tabla tendrá 2 espigas para unirlas una a otra. Así harás con todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur. También harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Y para el segundo lado del tabernáculo al norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 bajos debajo de la otra tabla. Y para la parte posterior del tabernáculo hacia el occidente harás 6 tablas, y harás además de 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Serán dobles por abajo y estarán completamente unidas por arriba hasta la primera argolla, y así formarán las 2 esquinas. Habrán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para la tabla del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. La barra de en medio en un centro de las tablas pasará de un extremo al otro. Y revestirás de oro las tablas, y harás de oro sus argollas por donde pasare la barra, y revestirás de oro las barras. Entonces levantará el tabernáculo según el plan que te ha sido dado entre el monte, y harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice, y lo colocarás sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro sobre 4 basas de plata. Colgarás el velo debajo del broche, y pondrás ahí detrás del velo el arca del testimonio. Gloria a Dios. Bueno, hasta ahí terminemos, hermano, porque entramos al lugar santísimo. Todavía falta para eso. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué entendió? Hermano, díganme algo que entendió, o algo que haya. La estructura, dice la hermana. Gloria a Dios.
es muy detallista. Amén. Amén, amén. ¿Algo más? Gloria a Dios. Cortina roja, sangre de Cristo. Aleluya. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Gloria a Dios. Entonces, sí, hermano, mire, el Señor es precioso. Y todo lo que Él hace es precioso. Y Él tiene cuidado de las cosas que dice, yo así las quiero. Y por eso yo le decía al principio de eso, hermano, no se trata de lo que usted piensa. No se trata de como usted quiera. Aún los colores, como dice la hermana, esas cortinas rojas simbolizan algo. El Señor nunca hace nada de por gusto. Hermano, tenemos que aprender que cada detalle de tu vida el Señor ya lo conoce. Y cada cosa que te pida, hazla como te la pidió. Pero es que esto se mira más bonito, pero no es opinión tuya, se trata de Él y para Él. Entonces, lo que te diga, hazlo exactamente como Moisés lo hacía, conforme al modelo del cielo. Y cuando empecemos a vivir conforme al modelo del cielo, entonces, hermano, estaremos agradando a Dios. Porque, hermano, podemos estar haciendo la obra de Dios, pero no podemos estarlo agradando. Porque la única forma que usted va a agradar a Dios es cuando haga exactamente lo que Él le dice. Ni más, ni menos. Porque así agradará al Padre. Si el Señor va a exigir un poco más de usted, se lo va a decir, necesito más. Y usted se lo va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, yo sé que tal vez no ve ahí usted estas letras. Yo no pude hacerlas más grandes porque solo agarré la foto de un lugar. Pero mire, hermano, que es muy bonito, ¿verdad? Aquí está el atrio, aquí están las tres partes que vimos, pero ahora llegamos hasta esta, hermano. Entonces pasamos, avanzamos, ¿verdad? Y así es, hermano, este es un símbolo en el cual nosotros digamos, y yo le decía, al principio todo es bonito, hermano, pero no pasemos los saltos sin olvidarlos. Tenemos que pasar todas estas etapas, pero también en crecimiento, hermano, porque a veces hay cristianos que tienen años en su vida, hermano, y se han estancado en el lugar santo porque es muy bonito. Pero tenemos que avanzar. Tenemos que cada vez ir llegando. Se han quedado los atrios porque es muy bonito, hay alabanza, hay perdón, hermano, pero también hay más cosas. También hay un momento en el cual tú dices, tengo que avanzar. Hermano, mientras más el sacerdote avanzaba, más se acercaba a la gloria de Dios. Hermano, mientras más usted avance, más se va a acercar a la gloria de Dios. Y mientras más cerca esté a la gloria de Dios, hermano, su vida va a cambiar. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque acá usted venía y ofrendaba y el Señor perdonaba. Aquí venía usted y siempre venía a buscar el perdón. Pero va a llegar el momento en el cual usted tiene que aprender. Porque mire, el que llegaba, solo llegaba y daba su ofrenda, oraban por él y lo demás lo hacía el sacerdote. Entonces hay personas, hermano, o habemos, a veces hay momentos, etapas de la vida en las cuales el cristiano viene y se sienta y empieza. Pero cuando ya avanzamos, aquel cristiano empieza a investigar por sí mismo. Y esto es muy importante porque si nosotros no empezamos a vivir y a sostenernos también de lo que el Espíritu Santo nos da a nosotros, hermano, puede ser que te engañen. Por eso, hermano, todo lo que aquí se te habla, investígalo tú. Todo lo que sí se te dice, averígualo también. Dile, Espíritu Santo, voy a averiguar esto, y empieza a agarrar los textos. Hermano, por eso es importante. ¿Cuántos tienen libreta este día? Amén. Aleluya. Apunte, anote, para que nosotros podamos darle como el miércoles. Vaya, ahorita el miércoles no estamos haciendo nada. Diga usted, el miércoles me voy a poner a ver qué aprendí, ¿verdad? Está el foro apostólico, hágalo antes. Entonces, hermano, esto es avanzar, pero vamos a seguir avanzando porque entonces se nos va a hacer muy tarde. Dice aquí, las medidas de la tienda. Entonces, hermanos, aquí está en metros y por eso se los puse aquí. Dice que 15 metros, era de 15 metros todo, porque el santuario, hermanos, era un solo salón, lugar santo y lugar santísimo, pero lo componía uno solo. Eso es la unidad del Señor. Entonces, esos 15 metros, hermanos, sabemos de que son múltiplos de 5. Misericordia, misericordia, misericordia. Misericordia del Padre, misericordia del Hijo y misericordia del Santo Espíritu. Gloria a Dios. Entonces, qué lindo. Entonces, después de ahí,
hermano, se dividía y quedaba 6 metros, y ya lo vamos a ver cuando miremos esto, y 5 metros de ancho, hermano. Mire, cuando yo vi esto, digo, Señor, eres tan precioso, todas las medidas, todo lo que estás haciendo tiene algo que ver. Entonces no haces nada por gusto. Entonces estas medidas Moisés las tenía que tener bien, hermano, se puede decir, bien medidas. Porque, hermano, si un poco se pasaba, hermano, aún él, ese poco que se pasaba iba a afectar y el Señor iba a actuar. Pero gracias a Dios que se le dio, ¿verdad?, a Moisés, y lo hizo exacto. Entonces, ese múltiplo de esos 15 metros, hermano, estaba representando esas medidas de misericordia que Dios tiene para con nosotros. Hermano, necesitamos la misericordia de Dios. Solo la misericordia de Dios es la que nos tiene hasta aquí. Solo la misericordia de Dios. Está molestando mucho búscame el número 1, el verde. A ver qué pasa con esto. Gloria a Dios. Aleluya. Pasen ahí el micrófono verde porque está. Entonces, en lo que me traen ese micrófono, vamos a leer aquí. Gloria a Dios. Miren lo que dice esto. Aleluya. Este se oye mejor. Aleluya. Algo está pasando con ese micrófono. Mire, dice, vamos a leer el 26 del 1 al 5. Gloria a Dios. Y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Gloria a Dios. Mire que cómo empieza, de obra primorosa. Y decía allá mi suegra, que simbolizaba, hermano, la cortina azul, la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, también esos querubines, hermanos, simbolizaban algo. Dice, la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos, y todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas con las otras, y las otras 5 unidas una con la otra, y harás lazadas de azul en la orilla, y de la última cortina de la primera unión lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Dice, 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una con la otra. Gloria a Dios. Entonces vemos nosotros aquí que Él dio, hermanos, una orden que haría, ¿verdad? Y cuando leímos todo el pasaje, mire, las cubiertas de la tienda, esto era para cubrir. Primero habían hecho, hermanos, los lados, ¿verdad? Y después había cobertura. Hermano, mire, el Señor cubre su gloria. Entonces, por eso es importante estar bajo cobertura, porque el Señor siempre cubre su gloria. Entonces, hermano, mire, habían cuatro formas o 4 cubiertas que el Señor estaba pidiendo aquí: las pieles de cabra, pieles de carnero, de tejón y de lino torcido. Entonces, hermanos, estas cuatro pieles es una cobertura. Yo les decía que el número 4 es número de balance y de los puntos cardinales. Entonces, hermano, eso dice que el Señor cubre todo el mundo. Entonces, el Señor, hermano, no hizo todo esto para algo específico, sino que Él quería cubrir a todo el mundo. Esas 4 cubiertas, hermano, es importante que nosotros tengamos una cobertura, hermano, porque miren, lo que cubrían eso era la gloria de Dios. Lo que estaba simbolizando aquí era la gloria de Dios. Y por eso la primer cortina, yo creo que ya tomaron nota, la primer cortina, hermanos, miren, era esta. Gloria a Dios. La cubierta de lino torcido con querubines. Esa cubierta, y miren, ahí está, bien bonita. Me imagino que, y más adelante vamos a ver quién la hizo, pero las personas que la hicieron, hermanos, Moisés les dijo, ustedes la van a hacer de esta misma manera y todo, y la hicieron y tiraron la primer cobertura. La primer cobertura tenía querubines. La primera cobertura estaba con querubines. ¿Por qué? Yo le digo, el Señor siempre, cuando Él le tenía la gloria de Dios, y nosotros lo podemos ver aquí, siempre había querubines. Hermano, en el arca del pacto, ¿qué había arriba? Querubines. Entonces, hermano, vas al cielo y el Señor, ¿qué ve?
querubines. 4 seres vivientes que donde el Señor se mueva, ellos se mueven de la misma manera. Hermano, mire, el Señor, los ángeles, los querubines están encargados de guardar, son ángeles guardianes, protectores de la gloria de Dios. Se movían, conforme el Espíritu se movía. Eso lo puede ver usted en el libro de Ezequiel. Ezequiel es, ahorita lo vamos a ver más adelante, creo. Entonces, hermano, la gloria de Dios la guardan. Entonces, usted es portador de gloria de Dios. Ajá. Amén. Amén. Entonces, estamos hablando, y eso lo voy a decir, estábamos hablando que los tipos de ángeles, y uno de los rangos de los querubines se puede notar porque ellos tienen alas y se extienden. Hermano, y cuando, miren, los querubines, bueno, voy a meterme en un tema que tal vez el Señor me está poniendo ahorita. Los querubines, hermanos, son como Transformers. Se unen. Cuando unen sus alas, hermano, hacen un super querubín. Aún los querubines sirven, hermano, en el libro de los Salmos miramos que sirven de vehículo. Imagínense, de vehículo, porque ellos tienen alas y se mueven. Entonces, un día vamos a platicar de eso, como cuando se unen, ¿verdad? Y lo que logran hacer, hermano, cuando 2 querubines se unen. Pero entonces yo lo que le decía, si usted es portador de la gloria de Dios, hay un ángel querubín que lo guarda a usted. Aleluya. Y yo les decía siempre, no angelito de mi guarda, no, angelote con gran espada. Aleluya, de fuego. Los querubines fueron aquellos que pusieron a guardar, hermanos, el huerto del Edén, antes de ser movido de esta tierra, porque en el huerto del Edén lo trasladaron, pero antes, para que nadie entrara, y había quien podía entrar, hermano. Dígame decirle que si usted trae en la gloria de Dios, ese querubín protector anda con usted, ¿quién lo toca? Por eso Pablo decía, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esta es la cobertura. Por eso es necesario, hermano, estar cubiertos. Y muchos, miren, tanto que se habla de la cobertura. No, que a mí me cubre el Señor, perfecto. Pero el Señor ha dejado también a sus siervos para que nos tengan esa cobertura. Aleluya. Entonces, esta preciosa alfombra o cortina, no sé cómo habrá sido, eso es lo que simbolizaba. Porque debajo de ella, allí estaba la gloria de Dios. Entonces, la primer cobertura. Gloria a Dios. Quiero que veamos un pequeño video que encontré y que alguien me ayudó a ponerlo aquí. Gracias por eso. Aleluya. Pero eso es bueno, los técnicos. Aleluya. ¿Quieren apagar la luz ahí si quieres un momentito, hermano? Haz el tabernáculo de 10 cortinas de lino fino. Estas cortinas deben decorarse de azul, púrpura y carmesí, con figuras de querubines primorosamente bordadas en ellas. Cada cortina debe tener 12 metros y medio de largo por 1,80 metros de ancho. Todas las 10 cortinas deben tener la misma medida. Une 5 de estas cortinas y forma un juego. Luego, une las otras 5 cortinas y forma un segundo juego. Haz lazadas de cordón azul en la orilla de la última cortina de cada juego. Las 50 lazadas a la orilla del juego deben ser idénticas a las 50 lazadas a la orilla del segundo. Luego, haz 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás los 2 juegos de cortinas, conformando así el tabernáculo. Haz cortinas de pelo de cabra para cubrir el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada una será de 13,30 metros de largo por 1,80 metros de ancho. Estas 11 cortinas deben tener exactamente la misma medida. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la 6ª cortina en el frente del tabernáculo. Coloca 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, en cada juego, y sujétalas con 50 corchetes de bronce. De esta manera, los 2 juegos formarán una sola cubierta. Una mitad adicional de la cortina de esta cubierta del techo colgará a espaldas del tabernáculo, y la cubierta colgará unos 45 centímetros adicionales en cada lado. Encima de estas cubiertas coloca una capa de pieles de carneros teñidas de rojo, y encima de estas una capa de pieles de tejones. Esto completará la cubierta del techo. Gloria a Dios. Bueno, mire, hermano, este video
nos da una idea de cómo era. Fíjense que lo leemos, ¿verdad? Y nos imaginamos, pero vaya gloria a Dios que estuvo este video que nos da un poquito más, nos abre un poco la mente cómo era, ¿verdad? Ese lugar tan especial, ¿verdad? Porque créanme que cuando lo ve uno así dice, pero ¿cómo era? ¿Verdad? Y aquí lo medio, no sé si era así porque ellos también se están basando a lo que leen, pero pues al parecer eran de esa forma. Entonces quiero que veamos esto. Seguimos, ya quería repetir. Dice, lino torcido. Dice, pasarás, dice, lino torcido. Dice, lo que simboliza, dice, el lino torcido era el carácter inmaculado del Señor. Dice aquí, prefigura de Cristo sin pecado, el Hijo de Dios hecho carne, morando entre nosotros, y en quien la gloria del Padre habitó. Este lino seco y batido surgiere la muerte de Cristo, quien es fundamento de nuestra justicia. Gloria a Dios. Ahí hay unos textos en los cuales avala eso. Entonces yo les decía, al Señor Jesús se le plació que, al Padre se le plació que en Jesús estuviera toda su gloria, que nosotros pudiéramos ver palpablemente la gloria de Dios a través de Jesús. Entonces la primer cobertura es Cristo Jesús. Hermano, Cristo Jesús es nuestra primer cobertura. Si Cristo Jesús a ti te cubre, hermano. Y por eso le digo, no menosprecie las otras, porque por eso también hay otras. Vemos que allí habían esas cubiertas y todas eran muy importantes. Porque si no, bien hubiera dicho Moisés, bueno, hagamos la primera que simboliza esto, la segunda, la última, mejor no la hagamos. No, el Señor dijo, tiene que ser así. Y fíjese que en este video decía, y tienen que ser exactamente de la misma medida. Exactamente de la misma medida. Entonces el Señor nos ama. Entonces esta primer cubierta, hermano, nos indica Cristo Jesús, su primer cobertura. Cristo Jesús, su primer cobertura. O sea, hay que respetar apóstoles, pastores y los demás coberturas, pero la primera y la más principal, no hay más, Cristo Jesús. No hay hombre más alto, o no hay nada más alto que el Señor. Entonces, por favor, Cristo Jesús, nuestra primera cobertura, ¿verdad? Porque por eso mismo, hermanos, cuando hay alguien más que quiera pasar esa primera cobertura, es cuando empiezan a chanflearse, dicen, hermanos. Cuando miramos más la cobertura humana que la cobertura divina es cuando empezamos a chanflearnos. O cuando alguien no comprende, hermanos, la autoridad de cobertura y saber hasta dónde tú vas a cubrir. Hermano, el apóstol cubre y sabe hasta dónde va a cubrir. El pastor viene, sabe y cubre y sabe hasta dónde va a cubrir. Hermano, ¿por qué? Porque no podemos nosotros, hermano, exactamente la medida. Tú sabes tu medida. El pastor sabe la medida que va a cubrir a cada miembro. Hermano, porque mire, aún el pastor tiene que reconocer de que no puede cubrir a miembros de otra iglesia. Él cubre su iglesia. Él cubre su casa. El apóstol sabe que no va a decir, bueno, yo te cubro. No, él cubre su ministerio. Imagínense cómo va creciendo. Pero el Señor Jesús cubre a todo el mundo. Aleluya. Entonces tenemos que tener la medida de cobertura. Gloria a Dios. Entonces eso lo vamos a ir aprendiendo. Y mire, padres de familia que están acá, cubran a sus hijos. Ustedes como reyes y sacerdotes tienen derecho a extender coberturas a sus hijos. Aleluya. Y hasta donde sabe. Por eso usted no cubre a otro hijo ajeno, ¿verdad? No. La medida exacta, cuántos hijos el Señor le dio, son los que usted va a cubrir. Aleluya. Entonces, sigamos más adelante. También nos hablaba, hermanos, tenían que hacer esas cortinas, pero también había, hermanos, otro elemento ahí, ¿verdad? En medio de las cortinas, que son los corchetes, dice. Aleluya. Habían corchetes. Bueno, ¿cuántos sabían que algo? Yo sabía hacer un tipo de broche o algo. Y me puse a buscar y miren lo que dice aquí. Corchete. Es un ganchillo, dice ahí. Especie de broche metálico compuesto de macho y de hembra que se hace alambre de plata o de oro de metal. Sirve para abrochar algo, para mantener unidas dos partes
de una prenda de ropa. Aleluya. Entonces, mire, qué importante, aún eso es importante, hermano, un corchete. Y digo, ¿qué es un corchete? Es un broche. Era un broche que se ponía, hermanos, a esas cortinas para tener unión. Hermano, entonces, ese corchete, dice aquí, harás también aquí está, si quieren léanlo. Entonces, esa medida, hermano, esos corchetes simbolizan, el Señor le gusta una unidad. El Señor le gusta una unidad, pero una unidad, hermano, en la cual no podamos salir, porque esas cortinas que simbolizan a Cristo, hermano, tenían que estar unidas. El Padre y el Hijo, uno solo. El Padre y el Hijo, uno solo. Hará dos juegos de cortinas y los unirás. El Padre y el Hijo es una unidad compuesta. Aunque el Hijo se manifestó en carne, el Padre no se manifestó en carne, pero a la vez eran uno mismo. Y aún el Espíritu es uno mismo. Eso lo estuvimos viendo nosotros la semana pasada, ¿verdad? Entonces, hermano, es lo que dice, el Señor le encanta la unidad. Aún esposos, esposas, el Señor quiere que lleguemos a ser uno solo. Mire cómo es esto. Qué importante es la unidad. Para el Señor es importante la unidad. Para Dios es importante la unidad. Y por eso Él dijo, mira, pon esto. Pon esas uniones. Pon esos corchetes. Que no se vea una cortina aquí y la otra allá. Que, hermano, que en el momento del viento, del movimiento, que una cortina salga volando, no, que estén bien unidas. Si se van a ir, que se vayan las dos, ¿verdad? Entonces, hermano, es necesario que esos corchetes unan esas cortinas. Es necesario que pongamos corchetes, hermanos. Y esto lo digo no solo en el sentido en la familia. Esposos, esposas, pongan corchetes. Esposos, esposas, busquen unión. Esposos, esposas, busquemos esa unión. Y me dirijo más a los cabezas de familia. Haga un corchete. Compre una flor así de repente. Aleluya. Un corchete traigo aquí. Porque eso es lo que te va a unir, ¿verdad? Una libertad de expresión es otro corchete. Una comunicación clara. Una comunicación, hermano, que no haya secretos. Que no haya secretos entre nosotros, hermano. Lleguemos a ser uno. Si Dios quiere que seamos uno, lleguemos a ser uno. Hermano, que tu esposo, que tu esposa conozcan todo de ti. Eso es lo lindo. El Señor anhela eso en cada familia. Entonces, la unión, corchetes, acuérdese, un corchete. Te le haga esposa, hágale un cafecito como le gusta, y aquí te traigo un corchete. Aleluya, ¿verdad? Una comidita que a él le gusta. Hermano, esas son cosas que unen. Una salida a un parque, a algo, no es necesario que la lleve al mejor restaurante. Si puede, llévela, pero si no, que sea unos taquitos allí, pero con agrado, hermano, ¿verdad? Unos taquitos ahora, toca taquitos, gloria a Dios. O una ensalada, pues, porque ya estamos muy gordos, va, una ensaladita bien rica. Entonces el Señor busca unidad. Dice, quiero que esa cortina se vea una sola, y así mismo nos pide, quiero que en el matrimonio se vea uno solo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Aleluya. Entonces el Señor ponía esto y decía yo, entonces las uniones son muy importantes. Pongámosle atención a esas uniones. Pero ¿cuántas uniones eran? ¿Cómo dice allí? 50. Gloria a Dios. ¿Y qué dijimos que era el número 50? Jubileo. Ya lo vimos nosotros en el domingo, el viernes pasado. Allá oí algo. Jubileo, libertad. Y eso lo vimos. En los otros había jubileo, había libertad. Hermano, en Jesucristo tenemos la libertad. Dice, y el que cree en Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una verdadera libertad. Dice aquí, y los 50 corchetes permitirán la unión entre los dos grupos de 5 cortinas. Aleluya. Hermano, eso es lo que anhela el Señor. Las 5 cortinas, el número 5, ¿qué es? Gracia. Aleluya. Entonces, hermano, el número 5 de gracia, 2 cortinas hacen 10, y 10 que dijimos que era plenitud. Gloria a Dios. Mire, ya ve que se iba aprendiendo. Aleluya. Entonces, la plenitud de gracia estaba, hermano, en esa cortina, bien unida. Entonces, el Señor quiere que la plenitud de gracia esté en nosotros, y eso no lo vamos a alcanzar si estamos desunidos. Si estamos uno por aquí, otro por allá, no alcanzamos.
Si aún en la iglesia, hermano, nosotros está uno por aquí orando una cosa, el otro está orando por allá, no vamos a crecer. Hay momentos en los cuales tú estás orando solo. Hermano, una de las cosas que tenemos que unirnos es para el crecimiento. Por favor, no solo unirnos en oración, sino que unirnos en trabajo. Tenemos que empezar. Porque, bueno, si el Señor lo permite, aquí estamos de paso. Yo le he dicho, esto de lugar es pequeño, pero va a ser solo de paso. Entonces, unámonos y así pronto alcanzaremos más victorias. Hermano, en un matrimonio que se une es el matrimonio que alcance, hermanos, libertad. Y alcanza victorias, porque hay unión. Entonces, hermano, dice aquí, porque nuestra paz, que ambos pueblos, y mire, dice aquí, porque Él es nuestra paz, en que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Gloria a Dios. Entonces, esos 50 corchetes, hermano, lo que simboliza, hermano, es la libertad que ahora tenemos en Cristo y la unión, hermano, de dos pueblos. Gloria a Dios. Por eso, hermano, es lamentable aquellas personas que ahora andan buscando, hermano, volverse judíos para acercarse al Señor. No han leído que aquí dice, de dos pueblos hizo uno solo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermano, no busque hacer las cosas judías, porque usted no es judío, ni la nariz tiene de judío. Hermano, el sábado es Cristo Jesús, su reposo es Cristo Jesús. Bueno, no coma mucho cerdo porque estamos gorditos. Hermano, hay gente que se priva de comida y eso lo vamos a ver otro día. Pero, hermano, quieren hacerse a un pueblo sin conocer que Cristo ya pagó eso. Sin conocer de que antes era solo un pueblo, pero aquí mismo el Señor dice, de dos pueblos yo hice la paz. Hermano, nosotros ya tenemos la paz entre Dios y nosotros. O sea, no tenemos que estar haciendo los ritos que a ellos se les está imponiendo. Hermanos, ni ellos lo pueden sobrellevar, ni ellos pueden sobrellevarlo. Y mire, esto es algo tan importante, un día lo estamos viendo, el apóstol lo está viendo, que dice que esas son cargas que ni ellos lo podían llevar. Hermano, esas cargas las querían imponer, pero hoy en día esas cargas, las personas llegan y se las están cargando. Somos libres, libertad, hermano. Esos 50 corchetes, dice, usted es libre, y con esas uniones usted se hizo un solo pueblo, judíos y gentiles, para gloria del Padre. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, esas uniones, hermano, esas uniones, hermano, no busquemos ser lo que no somos. Seamos hijos de Dios. Eso sí es usted. Es lindo ver las cosas que ellos hacen, hermano, pero no las haga. Aleluya. Si el Señor no se la pone, hay gente que lo hace, ¿verdad? Pero bueno, que Dios los bendiga a ellos. Aleluya. Entonces, miren lo que también había en esto. El otro paso era esto, las uniones, los corchetes, y dice aquí, lazadas de azul y corchetes de oro para unir las cortinas y cubiertas. Gloria a Dios. Aquí miramos los colores. El color azul, o que simboliza. Ese azul es como púrpura. Reinado. Reinado. Gloria a Dios. Y el oro que dijimos, o el dorado. Pureza. Pureza y divinidad. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros miramos esto, hermano, esa unión entre lo divino y lo celestial era en Cristo Jesús. Entonces, hermano, Él mantuvo esas dos naturalezas en Él. Entonces, cuando yo miro esto, entonces el Señor estaba hablando acerca del Señor Jesús, de que Él mantenía esa naturaleza. Él mantuvo esa naturaleza en todo tiempo, por amor a nosotros. Hermano, Él pudo, esas glorias que Él tenía, hermano, Él tuvo que dejarlas por amor a usted. Entonces, aun cuando en el libro de Juan dice, Señor, ya terminé todo, ahora devuélveme la gloria que había dejado. Entonces, Él reclamó su gloria. Hermano, entonces esto es glorioso. Cuando nosotros miramos esto, esas cortinas unidas, hermano, con azul, corchetes de oro, gloria a Dios. Hermano, su redención fue pagada con precio de oro. Gloria a Dios. Su redención fue pagada porque hubo un rey que dejó su corona y vino a ponerse una corona de espinas a esta tierra. Gloria a Dios. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir viendo y ir sacando, hermanos. Esos corchetes, esas uniones, todo aquello es lo que nosotros vamos sacando poco a poco. Gloria a Dios. Mira lo que dice este otro pasaje, esta otra slide que yo puse aquí. Dice aquí,
¿Qué nos representan estos medios de unión de las cortinas? Las alas de azul, Cristo en su aspecto celestial, gloria a Dios. Corchetes de oro, Cristo en su deidad. Cristo vino a dar su vida a favor de nuestra para reconciliarnos con quien dice, gloria a Dios. Eso es lo que simboliza. Este es el símbolo, hermanos, de todo lo que... Y aquí se resume, hermanos, todo el evangelio, como en Juan 3:16 dijo el hermano, ¿verdad? Se resume un evangelio. Dice, Él vino, siendo celeste, teniendo esa deidad, la deja por amor a nosotros. Aleluya. Entonces, hermano, llega un momento en el cual nosotros tenemos que ver eso. Entonces, no éramos capaces de alcanzar la gloria de Dios si no es Cristo Jesús. O sea, no hay nada que usted pueda hacer. Se trata de Él. Se trata de Él. Y mientras más usted lo agrade a Él, más gloria tendrá de Él. Gloria a Dios. Mire lo que dice en este otro verso, Éxodo 26, 7 y 8. Dice, y harás asimismo cortinas de pelo de cabra. Aleluya. Para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, otro juego de cortinas. Ya vimos entonces la cortina divina, la cortina, hermano, que simbolizaba a Cristo divino, aquella que simbolizaba, hermanos, la deidad de Cristo Jesús. Pero ahora vienen estas otras cortinas que son un poquito más raras, ¿verdad? ¿Cuántos conocen las cabras? Y verdad, yo no sé cuántas cabras mataron. Yo no sé cuántas cabras mataron, ¿verdad? Pero ¿qué simboliza esto? ¿Cuál es el simbolismo de la cabra? Alguien me dice. Aleluya. El simbolismo de la cabra, hermana, lo que estaba diciendo es que esas cabras tenían que matarlas, arrancarle la piel, porque era el sacrificio. Gloria a Dios. Mire este otro que tengo acá. Aleluya. Vamos a ir pronto. Vamos a ir temando. Dice, ¿qué muestra la cubierta de pelo de cabra? Nos recuerda el macho cabrío que llevó los pecados de Israel lejos afuera del desierto. Gloria a Dios. Entonces, yo les decía un poco ayer, este macho cabrío, eran dos. Lo llevaban, hermanos, y uno lo sacrificaban y el otro lo enviaban. Fíjense que todo el pueblo, hermano, ponía sus pecados en la cabeza. Venía y tocaba la cabeza de ese animal. Y ese animal, hermano, se cargaba de pecado. Uno lo mataban, el sacrificio de Cristo, y el otro lo enviaban. Y se perdía en el desierto. Lo que yo le decía antes de empezar. Ese macho cabrío que se perdía en el desierto con todo el pecado del pueblo. Hermano, eso es perdón. Y yo le decía al principio, nosotros tenemos que aprender que Dios ya nos perdonó. Ahora perdonarnos a nosotros. Si usted, hermano, peca, abogado tiene para con el Padre, es Cristo Jesús. Y cuando usted ponga, hermano, su pecado en la cabeza de Cristo Jesús, no se acuerde más de él, porque el Señor, porque nuestro Padre nunca más se acordará de nuestro pecado. Nunca más, hermano, se acordará de ese pecado, y por eso lo va al desierto, se pierde, se moría, no sé qué pasaba con él, pero así es nuestro pecado. ¿Qué fue de nuestro pecado? No sé, pero lo que sí sé, que ya no está en usted. ¿Para dónde se iba ese macho cabrío? No sabemos. Si el Señor divinamente lo mataba o algo, pero no sabemos qué hace el Señor con nuestro pecado. Lo que sí sabemos es de que nos mantiene a nosotros limpios por su sacrificio. Entonces, esa piel de cabra, hermano, simboliza eso. Esa piel que el Señor le dijo, mira, haz esta cobertura que simboliza el perdón que yo le voy a dar. Que yo, por la cobertura de esa cobertura de perdón que yo les estoy extendiendo. Entonces, cuando el sacerdote entraba bajo esas coberturas, había cobertura celestial y cobertura de perdón. Entonces, hermano, entremos a esa cobertura. Entremos al lugar santo. Eso es lo que simboliza. Y tenemos que entrar, ¿verdad? Y ahorita solo estamos hablando, otro día vamos a hablar de lo que había dentro. Ahorita solo vamos a hablar pura estructura de afuera, de Dios. Entonces, hermano, eso es lo que simboliza. Y mire, en 1 Samuel 1:11, si alguien lo tiene, por favor. No, perdóname, hermano. Leamos Éxodo
35-26. 26. Éxodo 35-26. Y todas las mujeres cuyo corazón las levantó y en sabiduría hilaron pelos de cabra. Aleluya. Mire, las mujeres. ¿Cuántos dicen amén, mujeres? Hermano, las mujeres, dice que el Señor puso habilidades. Ustedes tienen habilidades, mujeres. Pongámoslas a los pies del Señor. Hermano, fíjese que en el antiguo tiempo, y muchos dicen, la mujer no tenía ministerio en el antiguo tiempo. ¿Cómo no? Ahí estaban hilando. Por eso a veces dicen, no, yo no puedo hacer nada. Sí puede, el Señor lo va a capacitar para hacerlo. Hermano, mire qué pasó. Aún en el mar de bronce, hermano, ¿sabe qué hicieron las mujeres? Este espejito me gusta y me refleja mi cuerpo, pero yo lo voy a poner y lo voy a ofrendar. Dice que el espejo de las mujeres, con el espejo de las mujeres, y léalo usted ahí. Entonces, hermanos, se sacrificaron. Y ahí dice que las mujeres hilaron estas pieles. Mire lo que dice Levítico 9:3. Alguien ahí rápido. Y otro que lean Hebreos 9:14. Y nos vamos con ese. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin tacha para holocausto. Aleluya. Entonces, esa cabra era la que enviaban y aquel sin tacha era el que quemaban. Gloria a Dios. Hebreos 9:14 y seguimos adelante. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Para que sirváis al Dios vivo. Las mujeres sirvieron, hermano. El Señor nos va a capacitar a nosotros, porque es que Dios las capacitó a ellas para hilar. Hermano, yo no sé qué fácil o qué tan fácil había sido, hermano, trabajar con ese cuero. Porque todavía el lino, ¿verdad?, es muy flexible, pero el pelo de cabra, ¿verdad? Pero el Señor le dio habilidades. Gloria a Dios. Entonces el Señor te da habilidades a ti para servir. Gloria a Dios. Miren lo que dice acá. Entonces esa es el simbolismo de esta cobertura. Cobertura de perdón. Cobertura, hermano, de perdón. Y ese perdón, cuanto más, dice en el libro de Hebreos, que Él dio su propia sangre. Gloria a Dios. Miren lo que dice este otro. Seguimos leyendo Éxodo 26 del 9 al 11. Dice, y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina al frente y unirás con 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina del tabernáculo y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión y 50 lazadas de la orilla de la cortina de la segunda unión, y harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y las enlazarás en las uniones para que sean una sola cubierta. Gloria a Dios. Entonces, hermano, mire, aquí eran 11 cortinas. Y cuando yo miraba estas 11 cortinas, hermano, que estaban simbolizadas aquí, y le voy a poner la otra cobertura, la foto de la otra cobertura, era una cobertura como blanca, era como blanca esa cobertura. Pero lo que a mí me llama la atención, dice que esa cobertura de piel de cabra eran 11 cortinas. Y vamos a ver ese número. Yo creo que ya vieron. Ok, va. 11. Entonces, cuando miramos ese número 11, hermanos, eran 6 y 5. Entonces, 6, ¿número de qué es? Ahí está. Aleluya. Dice, el 6 simboliza, es número de hombre. Entonces, es la justicia del hombre. Pero estaba el 5, que es la gracia de Dios. Y dice aquí, la gracia divina suple la insuficiencia de la justicia humana. Aleluya. Hermano, estas 11 cortinas lo que estaba simbolizando que usted por sí mismo no podía hacer nada, pero cuando se unía a la gracia, entonces sí, la justicia de Cristo Jesús, entonces suple para que usted tenga salvación. Amén. Todo se trata del Señor. Hermano, todo se trata de Dios. Entonces, 6 y 11, el hombre y lo divino. El hombre pecador
el hombre que es injusto, el hombre que es infiel, pero estaba la justicia divina, la gracia de Dios, que aunque tú seas de como seas, el Señor dijo, yo pago el precio. Y la gracia sobreabunda. Hermano, por eso dice, decía Pablo, donde abunda el pecado, que sobreabunda. La gracia. Aleluya. Hermano, donde el pecado abunda, la gracia va a sobreabundar. Hermano, van a venir tiempos ahorita que el pecado, y mira, el domingo no se pierda, vamos a estar hablando un poco de eso. El pecado va a crecer, pero cuando crezca el pecado, la gracia sobre usted será mayor. Aleluya. Entonces, cuando más pecado esté, más gracia usted va a recibir. Aleluya. ¿Verdad? Porque a veces miramos y decimos, es que el pecado sobreabunda la gracia y serán salvos, pero la gracia suya va a crecer. Y esa gracia, hermano, lo va a hacer a usted llevar el evangelio y también traer a personas. Entonces, va a crecer. La gracia de Dios crece y va a suplir. Hermano, mire, la justicia del hombre no podemos hacer nada. ¿Verdad? Aunque uno se proponga, diga, voy a ser justo. Si tú alcanzaras una justicia que agradara al Padre, el Señor Jesús no hubiera muerto. Amén. Si un solo hombre hubiera alcanzado ese nivel, Jesucristo no viene. Y pobre de nosotros, ¿sí? Porque si un solo hombre lo hubiera alcanzado, el Señor dijo, ellos sí pueden. Los demás tienen que alcanzarla por sí mismos. Pero como no se halló ninguno, el Señor dijo, entonces voy yo. Y entonces por eso el Señor. Entonces, hermano, la gracia, número 5, número de gracia. La gracia cayó sobre la humanidad para agradar al Padre y que junto a esa gracia podamos entrar confiadamente a ese lugar santo. Aleluya. Entonces, la otra cobertura de qué era, dijimos. Eran 4, acuérdense. La de lino con querubines, la de cabra, la de tejón es la última. Dice, harás también, bueno, leamos, aquí está, bueno, ya, leamos. Éxodo 26:14, harás también la tienda una cobertura de pieles de carneros, aleluya, teñida de qué color, aleluya, la sangre de Cristo Jesús. Y dice, una cubierta de pieles bueno, ahorita vamos a ver la de tejones. Entonces, esas de carnero teñidas de rojo. Aleluya. Mire esto. Dice, ¿qué nos muestra la cubierta de pieles de carnero teñida de rojo? El carnero nos recuerda el carnero sacrificado en el lugar de Isaac. Aleluya. Mire, ¿qué fue lo que encontró? Ahí está, en Génesis 22, 1 a 14. Dice, también representa a Cristo como el sacrificio y el rojo de la sangre que derramó por nosotros. Efesios 5:2. Alguien que me busque Efesios 5:2. Gloria a Dios. Entonces, hermano, aún lo que iba a sacrificar Abraham a su propio hijo era el símbolo de que el Padre entregó a su hijo para salvarnos a nosotros. Porque a Abraham le dijeron, dame a tu hijo, al único hijo. Y el padre dijo, y Abraham no lo negó. Es mi único hijo, al que amas, a esa entrega. A veces el Señor te va a pedir lo que amas. ¿Estás dispuesto a dárselo? ¿Estamos dispuestos a entregarle lo que amamos? ¿Qué ama usted, hermano? No me diga. ¿Qué ama? Pero si aquello que usted ama, el Señor se lo pide, se lo entrega. Y se lo entrega de corazón, como la ofrenda que leímos. Porque el Señor no se va a agradar. Aquí está, hombre, te lo entrego. No, Señor, aquí está, mira, bonito te voy a entregar. Fíjese que a Isaac, hermano, el Señor se lo pidió. Y Isaac, y yo creo que Abraham, en el mismo momentito, hermano, que se lo pidieron, ahí lo sacrificó en su corazón. Allí mismo, aquel dolor, pero te lo entrego. Ya después fueron 3 días, dice que se fueron y iban, y aún Isaac, hermano, decía, bueno, ya va la leña, el cuchillo, todo va aquí.
pero ¿dónde está el sacrificio? Y él entendió. Él entendió, soy yo. Me regreso corriendo a ver qué cuchillo llevaba el papá. No, él siguió caminando. Y él dijo, bueno, tal vez allí es el momento. Hermano, el Señor a veces nos va a pedir que sacrifiquemos algo. Y a veces no queremos sacrificar nada, hermanos. Entonces, hagamos eso. Si el Señor dio toda su vida. Y fíjate que a mí me llamó la atención cuando estaba viendo eso, porque si Isaac, hermano, ¿cómo se llama esto? Si Isaac entendió que él era. Por eso Jesucristo, hermano, no engañado, nadie lo trajo engañado. Él sabía a lo que venía y a él se le plació hacerlo. Yo, dice, cuando me dijo, yo tengo el poder de dar mi vida, él nos dio, a mí nadie me la quita. A mí nadie quiso, vino, me engañó, no, yo desde el momento que él vino a la tierra sabía el sufrimiento. Desde el momento que él venía a la tierra sabía que no iba a ser difícil, que su salvación no iba a ser gratis. Sabía que tenía que pagar el precio y no se negó. Así como Isaac no salió corriendo, el Señor tampoco se le salió corriendo a la cruz, porque él quería redimirlo a usted y a mí. Y él dijo, yo si me toca ir a la cruz, yo voy a la cruz porque yo tengo que redimir a ese pueblo. Aleluya. Efesios 5:2, ¿alguien lo tuvo o lo tiene? Que lo lea ahí. Y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Aleluya, hermano, así en amor. Así como él se entregó en amor, hermano, esto es amor. Y miren, hablaba el hermano la semana pasada, esto es amor. Y ahora andemos así nosotros, sacrificándonos. Si es necesario sacrificarse, sacrifíquese. Si es necesario sacrificarse, pero hágalo conscientemente. ¿Verdad? A veces decimos, ay, bueno, es que no me di cuenta y me tocó hacer esto. No, cuando usted haga algo consciente, las ofrendas conscientes son las que el Señor va a ver porque son ofrendas de corazón. Aleluya. Entonces, hermano, esto era lo que simbolizaba esas pieles teñidas de rojo. La sangre que salió y derramó hasta la última gota, porque dice que hasta que salió, ¿qué? Sangre y ¿qué? Agua. Y agua. Entonces, hasta su última gota, por amor a usted y a mí. Y eso era el símbolo de esa cobertura, hermanos, roja. Símbolo de la primera cobertura, hermano, cobertura de gloria. La segunda, cobertura de perdón. Y la tercera, cobertura de sacrificio. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que nos muestra esas coberturas, hermano. Metámonos bajo esa cobertura. ¿Cuántos quieren estar bajo esas coberturas? Entremos al lugar santísimo. Qué importante es, porque en el atrio, ¿qué cubría el atrio? El atrio era abierto, pero estaba el sol de justicia. Aleluya. Imagínense, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermano, en el atrio estaba el sol de justicia. Pero aquí, hermano, yo ya me imagino, eso lo vamos a ver la otra semana, la oscuridad. Si a veces ponemos una cobija nosotros y ya se ve oscuro, ¿verdad? Una cortina y ya se ve oscuro. Sí, dime. Creo, ahorita que tú hablas, se me viene a mí a la mente un punto, ¿verdad? Que si afuera en el atrio está el sol de justicia, pero quiere decir que entonces el Señor nos cubre a todos. Amén. Pero cuando nosotros llegamos hasta el lugar santísimo, quizás solo son los hijos. ¿Por qué solo los hijos? Porque tiene que haber un entendimiento ya del Espíritu Santo y todo. Y el sol cae sobre todos, pero a los hijos es más allá. Amén. ¿Sí me daría a entender? Amén. O sea, el sol, Dios cubre, dice buenos y malos, pero Así es. para lograr tener cobertura solo los hijos. Cristo Jesús es para buenos y para malos. Amén. Pero todo aquel que lo en él crea tiene el acceso para llegar a otro nivel. Amén. Entonces, hermano, esto es muy precioso. Y eso lo vamos a ver el otro domingo. La otra cubierta, ¿cuál es? Vamos a ir más rápido porque ya estamos tarde. ¿Cuál es la otra cubierta? Ya lo vimos ahí. De tejón. ¿Usted conoce el tejón, hermano? ¿Alguien ha visto algún tejón? Ah, ya ve. Aquí está. Les traje uno.
Les traje un tejón. Esto es un tejón. Parece chucho. Esto era un tejón, hermano. Y yo no sé cuántos también mataron para hacer esa cobertura también. Cuántos pobres tejones mataron. Pero mire, hermano, esta cobertura de tejón, mire lo que dice, una cobertura de pieles las pondrás encima. Y dice, mire lo que encontré yo. De constitución potente, su cabeza triangular. El cuello es relativamente corto, así como la cola. La piel es muy gruesa. Mire, la piel es muy gruesa y resistente. Dice, cubierta de un denso pelaje grisáceo, como gris. Las pieles de los tejones formaban la última cubierta. Esta estaba expuesta a toda inclemencia del tiempo. Y dice, no tenía ninguna belleza, casi ningún color, era oscura. Desde afuera no se podía ver la belleza de la tienda, pues su exterior no era codiciable. Isaías 53, 2 y 3, alguien allí rápidamente, hermano. Era una piel, dice que aunque era muy gruesa primero, segundo dice que era muy resistente y que estaba, hermanos, a la intemperie. Ese es lo primero, hermano, que le caía el agua, le caía el sol, hermano, lo que sea, esta piel era la primera, hermano, que resistía, era la primera cobertura. Dice que, pero no era codiciable. ¿Alguien tiene Isaías 53, 2 y 3? Lo voy a leer yo. Les voy a dar otra oportunidad. Isaías 53, 2 y 3. Bueno, me salgo de acá y voy acá. Isaías 53, 2 y 3. Parece que dejamos ver. Y subirá. Ahora todos. No, pónganse de acuerdo, ya ven. ¿Qué dice? Bueno, le voy a dar otra tarea. Ezequiel 16:10. Ezequiel 16:10, ¿alguien más? ¿Ya? 53, 2 y 3. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Aleluya. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. El 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Amén. Y como que escondemos su rostro. Hasta aquí. Hasta ahí está bien. Hermano, entonces esta cobertura, ¿de quién está hablando ahí? De Cristo Jesús. ¿Y por qué decía que no era codiciable? Porque él era un hombre común. Porque lo miraba y nadie miraba un atractivo en él. Hermano, pero en su divinidad era precioso. Y dice, por eso lo miraban sin atractivo y como que escondimos de él el rostro. Yo no sé. A mí también Cantares me dice que es hermoso y era distinguido. Pero había alguien que lo miraba y no miraba atractivo y escondía su rostro. Hay cosas, hermano, que nosotros no la miramos atractiva y escondemos el rostro, ni verla quiero, dice. ¿Verdad? Entonces así tenían al Señor. Pero esta era la cobertura que aguanta y soportaba todas las inclemencias. Esta cobertura es la que a ti, hermano, te cubre en los momentos más difíciles de tu vida. Gloria a Dios. Le tuvimos de azotado, dice ahí, lo tuvimos como azotado, pero esos azotes eran para nosotros. Ay, hermano, cuando yo miraba esto, digo, Señor, esos tejones. Ezequiel 16:10, ¿quién lo buscó? Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. ¿De quién hablaba? Del Señor Jesús. Aleluya. Hermano, mire, es que es tan lindo. Hermano, cubrámonos de tejón, cubrámonos de Cristo. Cada vez que usted sienta el mal clima, cúbrase de Cristo. Cuando a usted, hermano, le empiece a llover sobre mojado,
Cúbrase de Cristo, días. Me pongo la cobertura de tejón, aquella que representa a Cristo Jesús, y aunque el viento venga, sople, y nada me separará del inmenso amor de Dios. Ni tribulación, ni hambre, ni persecución, ni peligro de espada, nada podrá separarme del divino amor de Dios. Cúbrase de tejón. ¿Qué aprendió ayer? Le van a decir, que tengo una piel de tejón. Dígale a su esposo, consígueme un abrigo de tejón. Aleluya. Sigamos adelante porque ya estamos tarde. Entonces, perdón, hermano, pero es que a veces se va el tiempo. Entonces, vamos a terminar. Las cubiertas de la casa, primera y segunda. La primera compuesta por 10 cortinas de 4 por 28 codos, en conjunto 4 por 28, la otra 40 por 28 codos, hechas de lino fino azul púrpura, escarlata y querubines de obra primorosa. La segunda compuesta por 11 cortinas de 4 por 30 codos, en conjunto 44 por 30 codos, hechas de pelo de cabra. Nada más lo puse eso como una información, nomás. Eso es lo que acabamos de ver. Las otras dos coberturas eran estas. Dice aquí, la cobertura, la cubierta de la casa, la tercera y la cuarta. La tercera hecha de pieles de carnero teñida de rojo, y la cuarta hecha de pieles de tejones. Aleluya. Entonces, hermano, metámonos a estas 4 coberturas. Metámonos a estas 4 coberturas, y eso solo vamos a hacer, usted lo tiene que hacer, nadie más lo va a meter, porque allí usted va a encontrar cosas preciosas, porque lo que estas coberturas cubrían era algo glorioso, y lo vamos a ver el otro viernes porque vamos tarde. Sigamos aquí. Dice, mira lo que dice esto. El lino con todos sus colores y querubinos, nuestro Señor viene del cielo. Gloria a Dios. El pelo de cabra, Cristo es consagrado para la expiación. Piel de carnero teñida rojo, Cristo derrama su sangre por nuestros pecados, y la piel de tejones, Cristo es nuestra cobertura de ataques del enemigo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 4 coberturas. Metámonos a esa cobertura. Metámonos a esas 4 coberturas, porque ahí encontramos cosas preciosas. Pero aparte de eso, vamos a seguir. Yo quiero que perdone que vamos tarde, pero mire lo que había aquí también. Las tablas del tabernáculo de reunión. Porque este lugar no solo era de cortinas, sino también de tablas. Gloria a Dios. Hermano Canil, si me apaga la luz, vamos a ver otro video. De 1 minuto, hermano. Ya terminamos. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. La longitud de cada tabla será de 4 metros 45 centímetros de alto por 67 de ancho. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra, conforme a todo lo que yo te muestre, así lo haréis. 20 tablas al lado sur del tabernáculo. Estas han de caber en 40 basas de plata debajo de cada tabla, 2 basas debajo de cada tabla. Al lado norte también habrá 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de cada tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo y los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un cosmo. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Gloria a Dios. Luces. Aleluya. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Fíjense que, como les digo, esto nos ilustra mejor cómo, ¿verdad?, cómo estaba construido. Yo no sé, yo creo que tal vez ustedes ya habían visto estos videos, pero yo decidí ponerlos acá, porque el Señor me puso, los encontré
y dije, yo quiero enseñárselos a los hermanos, pero dice aquí, y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado a un hombre Bezaleel, en Éxodo 31:15, mira qué importante es esto. Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Mire este hombre, y de sabiduría e inteligencia, en ciencia y en toda arte para inventar diseños, para trabajar en oro, plata, de bronce, artífice de piedras para engastarlas, y artífice de madera para trabajar en toda clase de labor. Aleluya. Entonces, hermanos, este hombre Bezaleel era muy importante. Hermano, el Señor conoce nuestros corazones y el Señor tiene para usted, hermano, un trabajo. Entonces, encontremos, hermanos, en nosotros el propósito de nuestra vida. Cuando encontramos el propósito de nuestra vida, hacemos lo que... Mira, este hombre, el Señor primero lo llenó, dice aquí, lo he llenado del Espíritu. El Señor llena aquel vaso que va a usar. Hermano, por eso es importante. Hemos estado hablando de la llenura del Espíritu Santo. Los que hemos estado al pendiente de los foros apostólicos y de los retiros se dan cuenta que estamos hablando mucho, están enfocados en la llenura del Espíritu Santo, hermano. Si usted no lo ha hecho, por favor hágalo. Estamos enfocados en una llenura que va a ser necesaria para el último tiempo. Y dice aquí, yo lo he llenado de mi espíritu y de sabiduría. Hermano, el Señor va a poner sabiduría en tu vida para trabajar. Hermano, hay unas funciones del espíritu diferentes para cada uno. Hermano, mire, hay personas que son buenas para hacer una cosa y no saben ni cómo lo aprendieron. Esa es sabiduría de Dios. Y cuando la sabiduría de Dios tú la pones a trabajar, el Señor te recompensa. Mire lo que significa este nombre de Bezaleel. Bezaleel, la sombra de Dios. Aleluya. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos quieren morar ahí? Amén. Acerquémonos a Cristo Jesús. Este hombre, hermano, el Señor lo capacitó para trabajar. Y fíjense que cuando yo miraba, este hombre fue esclavo en Egipto. ¿Qué iba a saber él trabajar en oro? ¿Qué iba a saber él trabajar en esas cosas? Pero yo lo llené y le di la capacidad. Hermano, si usted está tratando de emprender algo, mire, oye, escuche bien. Si usted trata de emprender algo, pídale esa sabiduría al Señor. Pídale llenura y sabiduría para hacer lo que usted está haciendo. Porque el Señor lo va a pagar. Él otorga sabiduría, aún sabiduría empresarial. Fíjese que una de las personas que yo admiro mucho, el apóstol Germán Ponce, él tiene aún, hermano, tiene seminario de sabiduría empresarial. Y por eso, hermanos, es el éxito que a muchos han alcanzado en ese lugar. Pidamos esa sabiduría. Digamos, Señor, dame esa sabiduría. Yo quiero emprender algo, dame esa sabiduría. Yo empecé a estudiar algo, dame esa sabiduría. Que todo lo que el maestro me enseñe lo aprenda muy bien. Que todo lo que yo emprenda, que tu mano esté dándome todo. El Señor, ¿él lo pidió? No, el Señor se lo llenó. Gloria a Dios. Dice, yo lo he llenado. ¿Pero por qué? Porque él estaba bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, todo aquel que está bajo la sombra del Omnipotente, hermano, tiene capacidad para hacerlo. Todo lo puedo en Cristo. Aleluya. Entonces, hermano, este Bezaleel, cuando yo lo miraba, y no me quiero parar mucho en esto, porque tengo un montón de cosas que enseñarles, pero es tipo del Espíritu Santo. Es aquel que te está moldeando. Es el Espíritu Santo, es el que te moldea, hermano. Es el que te hace las figuras, te va a hacer una figura de Dios. El Espíritu Santo, esa sombra que no lo miras, pero sabes que ahí está. Que no lo miras, pero trabaja en ti todos los días. Que no lo miras, pero Él está ahí cada día tratando de moldearte tu tabla. ¿Qué dijimos que era la madera? Humanidad. Bueno, le voy a ayudar porque es que ya estamos tarde. La humanidad. El Espíritu Santo va a tallar conforme al modelo de Dios tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero busquemos esa llenura. Aleluya. Mire lo que dice aquí. Voy a ir más rápido, hermano, que hoy sí ya se nos hizo tarde. Sorry. Mire lo que dice aquí.
Harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas y las 2 basas debajo de las tablas para sus 2 espigas y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Mire, significado de las basas hechas de plata. ¿Qué dijimos que era la plata? Paga. Precio, paga, ¿qué más? Este metal es un tipo de redención y rescate. Según Éxodo 28-25, la casa de Dios puede permanecer en pie, fundada en el precio de rescate al alto precio de nuestro Redentor, apagado por la expiación. Su pecado ya fue pagado. Que su base sea esa. Porque aunque venga el enemigo y diga que tú debes algo, el Señor dijo, consumado es. Terminado está. Nada más. Él solo pudo terminar esto. Entonces, que sea un fundamento de nuestra fe, la paga por nuestro pecado. El enemigo va a querer llegar, todavía haces esto, todavía haces aquello, pero ahí está Besaleel que me está moldeando todos los días. Espíritu Santo, moldéame todos los días, porque la paga del pecado ya está ahí. Gloria a Dios. Y mire lo que dice aquí: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste vosotros padres con cosas corruptibles como oro y plata, sino con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es la paga. Gloria a Dios. Y eso es lo que simbolizaba, hermano, estas basas. Hay un precio, hay una redención que el Señor lo tuvo que pagar. No tú, sino que Dios. Aleluya. Mira lo que dice este otro, ya casi nos vamos. Significado de las tablas y las basas de barra. La madera, así como crece la tierra, la madera nos habla del hecho de que el Señor Jesús fue auténtico hombre nacido en la tierra. Porque a veces decimos, es que era el Hijo de Dios. Él tomó humanidad como usted, como yo. A Él le tocaron que cambiarle los pañales. Él sintió hambre, sed. Él todo lo que usted siente, Él lo tuvo que experimentar, porque si no, no hubiese servido para el sacrificio. Y dice aquí, auténtico hombre en la humanidad. Cubierta de oro, hermano, porque las tablas las cubrían de oro. Dice aquí, el metal precioso por excelencia. Representa el carácter divino de Jesucristo. El oro simboliza carácter divino. El oro simboliza pureza. El oro simboliza reinado, Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya, gloria a Dios. Sigamos adelante. Mire, voy a poner esto. Dice, la unidad. Mire, qué importante. Dice, unidad de las tablas. Éxodo, ahí están los versículos. Dice, las tablas de madera y los travesaños. No lo va a leer aquí, que se ve muy pequeño. Sí lo ve. Yo sí lo puedo hacer más grande, pero ustedes no creo que lo va a ver. Entonces, hermano, aquí solo está descrito, hermano, cómo estaban las tablas. Dice, el tabernáculo estaba formado por 48 tablas de madera de acacia. Para estas se hallaban cubiertas de oro y estaban distribuidas así. Al norte 30 es lo que vimos, al norte 20, al sur 20, al este 6. Adicionalmente de los ángulos eran 2 tablas, eran de las esquinas, ahí lo vimos en el video. Total de los lados era, dice, 8 por tabla, en la altura de 10 codos y de ancho de 1,5 pulgadas, está por pulgadas. Gloria a Dios. Entonces, quiero pasar a esto. Las barras las podemos ver en 2 figuras. La barra en medio de Cristo, la barra de en medio, Cristo en vosotros. Aleluya. Hermano, Cristo no está, dice, está con nosotros, no, está en nosotros a través de su glorioso Espíritu. Y eso atravesaba en medio. Dice aquí, el que sustenta todas las cosas es Cristo, y todas las cosas permanecen unidas en ¿quién? Hermano, solo vamos a alcanzar la unidad cuando nosotros nos metamos en Cristo Jesús. Cuando eso nos atraviese, cuando Cristo Jesús esté en medio de nosotros, alcanzamos la unidad. Por eso es importante la unidad, hermano. Si quieres subir ya, vamos a ver. Vamos a leer nada más. Entonces, hermano, este es uno de los símbolos de las barras. La barra de en medio es símbolo, hermano, de Cristo dentro de usted. Es aquel que nos capacita para hacer todas las cosas. Mire estas otras, dice, las 4 barras de afuera representan el cuádruple testimonio público de la iglesia. Aleluya. Cuando nosotros miramos en el libro de los Hechos, dice que ellos permanecían en unidad, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles,
en la comunión los unos a los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sí, lo podemos ver, son hechos. Hermano, esto nos va a ayudar a nosotros a unidad. La doctrina de los apóstoles, la Biblia. Y la doctrina que vamos a ver, la comunión unos con otros. Ustedes son hermanos. Bueno, somos hermanos. Mirémonos como hermanos. Somos un solo cuerpo. Tengamos comunión unos con otros. En el partimiento del pan. El otro domingo partimos el pan. No se lo pierdan. Y en las oraciones. Martes, día de oración. Acuérdense, martes, oración de 7:30 a 8:30. Hermano, cambia tu vida la oración. Y la oración es la que te va a dar la unidad en Cristo Jesús. Entonces, unidos en Cristo Jesús por estos 4 elementos: doctrina, comunión, partimiento de pan y oraciones. Solo se lo voy a leer lo demás y ya vamos a ir terminando. La totalidad de estas 5 barras también nos da otra lección. Representa la organización de la iglesia por medio de los 5 ¿qué? Ministerios. Aleluya. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aleluya. Termino con esto. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Una barra por en medio de las tablas. Dios está aquí. Póngase de pie. Cristo estaba en el tabernáculo, representado en cada parte, pero está aquí. Donde 2 o 3 estén congregados, ahí está la barra de unión. La barra de unión está en este día. La barra de unión se presentó aquí antes que usted, esperando que usted viniera a tener esa comunión con sus hermanos. Y ahorita nos unimos en oración como un solo hombre, pidiendo: Señor, ten misericordia. ¿Cuántos quieren pedir misericordia? Yo quiero entrar al lugar santo. ¿Cuántos quieren entrar a ese lugar? Solo vimos, hermano, la construcción y qué glorioso. Pero cuando ya estés adentro, hermano, va a ser otro nivel. Métete en Cristo Jesús. Unámonos como esas barras, como esas tablas. Hermano, el Señor quiere, mire, quedaban tan unidas esas tablas que no se escapaba nada. Unámonos, hermano. Cubramos la gloria de Dios, hermano. Cubrámonos las espaldas unos a otros. Ame a su hermano. Que el hermano no tenga temor del que está atrás de él. Y que el hermano no tenga desconfianza, temor. Aprendamos a ser unos en Cristo. Porque aquella barra de oro que te va a traspasar tu corazón, deja que el Señor esté dentro de ti. Y que ese Espíritu Santo, como Besaleel, empiece a labrar tu corazón. Que empiece a quitar aquello que no sirve y a tallar en ti la vida de Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Llena nuestras vidas, Jesús, te lo ruego. Te ruego, Padre, que me llenes. Dame sabiduría. Hay una llenura, hay una presencia. Gloria a Dios, Padre, lléname con tu amor. Gloria a Dios, Padre, lléname, Señor. Gloria a Dios. Oh, Padre, lléname con esa unción. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor del cielo.
hermano, y le dieron capacidad, y le dieron inteligencia, y le dieron, hermano, aquellas cosas que por él no eran, sino que eran por Dios. ¿Sabe que el Señor quiere darnos aquí dones? Y solo viene a través de la llenura. Cuando tú te llenas es cuando el Señor te capacita. Por eso en el nombre de Jesús en este día, el Señor quiere llenar y quiere capacitar. El Señor quiere capacitar y que todo lo que tú hagas te salga bien, porque tú estás bajo la sombra del Altísimo. Por eso órale, dile: Señor, lléname y capacítame, Padre. Capacítame, Señor, para ser buen padre, si a veces ni eso podemos hacer. Señor, capacítame para ser buen padre. Capacítame para hacer mi trabajo. Capacítame para tu servicio, hermano. Hermano, aún eso, el que lleno sirve y sirve bien. Aleluya. Oh, Señor. Vamos, Padre. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Llena nuestros corazones. Recibe. El Espíritu está en ese momento. Está en ese momento que lo quiere llenar. Dispone tu corazón para la llenura que viene de lo alto. Dispone tu corazón. Abre tu corazón. No cierres tu corazón. Si hay un poco de duda, el Señor no te llena. Quita toda esa duda. Dile: Espíritu Santo, arranca esa duda de mí. Arráncala. El Señor ha empezado a hacer algo, pero dudaste. Yo no sé a quién le dice esto al Señor, pero dice: dudaste. ¿Por qué dudaste? No sé a quién le pregunta: ¿por qué dudaste? Dice el Señor. Aleluya. Oh, Padre, te alabo, Señor. Este es el momento de que tú le pidas que arranque al Espíritu Santo toda duda de tu corazón. Aleluya. Este es el momento de: Padre, lléname con tu presencia, que esas barras, que esos espíritus, que yo pueda estar en la doctrina de los ángeles, en el partimiento del pan, en la comunión de los santos y en la oración. Eso es lo que nos va a tener una iglesia unida, una iglesia que sea, Padre, una sola. Ayúdanos a cubrirnos con esas 4 coberturas que tenía el lugar santo: cobertura celestial, cobertura de perdón, cobertura, hermanos, de sangre, y esa cobertura para que resistir los ataques del enemigo. Gloria a Dios. Si tú no estás bajo esas coberturas, el enemigo te pueda llegar. Pero si tú te metes ahí en ese lugar, y no solo te metes, sino que vives ahí, el Señor te va a dar cosas hermosas. Gloria a Dios. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Hijo. Te alabamos, Espíritu Santo de Dios. Yo sé que ya hiciste algo. Espíritu de Dios, yo sé que ya hiciste algo en algún corazón, o tal vez en todo. Es glorioso. Qué lindo fuera que hayas hecho algo en todo corazón en este lugar. Yo te agradezco. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Diga gracias. Diga gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Abra su boca, hermano. Hermano, aquí hay libertad. Diga gracias, Señor. Abra su boca. Quiero escucharlo. Diga gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Te alabo, Señor, porque eres precioso. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos. Te damos la gloria solo a ti, Señor. Gracias por este momento que nos permitiste, oh Dios mío, estar congregándonos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, perdone que nos pasamos un poco.